Desde Egipto advierten a Israel: si violan fronteras, nos verán en Tel Aviv. Altos funcionarios egipcios advirtieron al régimen israelí sobre las consecuencias de violar la soberanía de Egipto tras informes de Yedioth Ahironoth. El diputado egipcio, Mustafa Bakri, lanzó un duro mensaje de advertencia al régimen israelí tras los informes publicados en el periódico hebreo Yedioth Ahironoth que insinuaban la posibilidad de llevar a cabo operaciones terroristas en suelo egipcio. En declaraciones a la televisión local egipcia el jueves por la noche, Bakri enfatizó que Egipto no dará marcha atrás ante cualquier acción agresiva de este régimen. El representante egipcio se refirió a las afirmaciones hechas en el periódico hebreo de que Egipto está imponiendo fuertes medidas de seguridad a los líderes del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina, Hamás, y otros movimientos palestinos en el país, diciendo que esta cuestión es inaceptable y rechazada. En este sentido, advirtió a los líderes del régimen sionista contra las consecuencias de utilizar un lenguaje amenazante o provocador, afirmando que no podrán cruzar nuestras fronteras y no podrán asesinar a nadie en suelo egipcio. Egipto no es un país abandonado ni débil, sino un país fuerte y soberano. Si se violan nuestras fronteras por cualquier motivo, responderemos con fuerza y al día siguiente estaremos en Tel Aviv, destacó. Vale la pena señalar que tales declaraciones de los funcionarios del gobierno egipcio son una clara indicación de la enérgica respuesta de Egipto a cualquier agresión del régimen sionista contra la seguridad nacional del país. Bakri igualmente le dijo al primer ministro israelí que cuide su imprudencia. Egipto no será fácil para Netanyahu, quien habla de perseguir y asesinar palestinos en todas partes. Quien busque refugio en Egipto estará a salvo. Egipto no acoge terroristas y abre sus puertas a toda persona honorable. No consideramos a nadie refugiado, sino a todos nuestros hermanos, enfatizó. En otra parte de su discurso, calificó de poderosas las declaraciones del presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi en la Cumbre Árabe Islámica de Emergencia en Doha. Creo que las cuestiones planteadas contienen mensajes claros e importantes para el régimen sionista que los líderes israelíes deben comprender bien. Cuando al-Sisi habla con este poder y determinación, expresando una posición real y clara para Egipto, la paz tiene condiciones que no se pueden descuidar ni superar, expresó. Durante la Cumbre Árabe Islámica de Emergencia en Doha, Qatar, el presidente egipcio lanzó una clara advertencia al régimen sionista, amenazando que los acuerdos de paz con Israel, refiriéndose a los acuerdos de Camp David en 1978, enfrentan un grave peligro debido al continuo comportamiento rebelde y arrogante del régimen. Al-Sisi había enfatizado que lo que está sucediendo actualmente está destruyendo oportunidades de paz, amenazando la seguridad regional y puede conducir al colapso de los acuerdos de paz existentes. El presidente egipcio advirtió de las graves consecuencias del retorno de la región a un clima de conflicto y añadió que el desplazamiento forzado de los palestinos de sus tierras plantea riesgos inimaginables para todos los países de la región, y solo amenazará una paz que ha durado más de 50 años. Con el inicio de la operación terrestre israelí en la ciudad de Gaza y el aumento del número de refugiados palestinos a alrededor de 400.000, las Fuerzas Armadas egipcias en las fronteras orientales han sido puestas en alerta máxima. Según informes, cientos de miles de palestinos han sido desplazados debido a los intensos bombardeos hacia el sur de la Franja de Gaza y cerca de la frontera con Egipto, y la situación humanitaria en la región es extremadamente grave. La principal preocupación del Cairo es la posibilidad de una ola masiva de migración hacia la península del Sinaí, un escenario que, desde la perspectiva del gobierno egipcio, no se considera una consecuencia natural de la guerra,
sino más bien parte de un plan específico para imponer el desplazamiento forzado de los palestinos. El Cairo ha advertido que el escenario más peligroso es que miles de palestinos intenten cruzar el mar para llegar a la costa egipcia, una ruta corta pero mortal, que podría llevar la crisis humanitaria directamente a las fronteras de Egipto. Las autoridades egipcias creen que esta situación está diseñada deliberadamente para presentar a Egipto como alguien que impide salvar vidas civiles y eludir la responsabilidad de Israel en la guerra. Egipto advierte a Estados Unidos sobre desplazamiento de palestinos de Gaza. Egipto ha reiterado su fuerte oposición a cualquier plan israelí de desplazar a los palestinos de la Franja de Gaza al discutir el tema con Estados Unidos. El ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdel Ati, recalcó el rechazo categórico de su país al desplazamiento de los palestinos de su territorio durante una conversación telefónica efectuada el jueves con el enviado especial de Estados Unidos para Asia Occidental, Steve Witkoff. Según un comunicado de la Cancillería egipcia, ambos diplomáticos hablaron sobre los acontecimientos en Gaza, la distensión regional y la cuestión nuclear iraní. El jefe de la diplomacia egipcia subrayó la urgente necesidad de detener la guerra genocida israelí en la Franja de Gaza, denunciando las graves repercusiones humanitarias para sus residentes. Abdel Ati advirtió que el desplazamiento de más de 2,1 millones de gazatíes constituye un elemento fundamental de inestabilidad en la región y socava directamente la seguridad regional. El desplazamiento conduce al debilitamiento y la liquidación de la causa palestina, y Egipto lo rechaza categóricamente bajo cualquier pretexto o nombre, declaró el canciller, subrayando la necesidad de que los palestinos permanezcan en su patria. Asimismo, pidió un alto el fuego inmediato para aliviar las tensiones, permitir el flujo de ayuda humanitaria a la bloqueada Franja de Gaza y contribuir al restablecimiento de la estabilidad regional. Egipto no tolerará una segunda Nakba. Anteriormente, el canciller egipcio había advertido que su país no tolerará una segunda Nakba, catástrofe, utilizando el término que se refiere al desplazamiento masivo de palestinos tras la guerra de 1948, desencadenada por la fundación del régimen sionista. Los palestinos no deben ser forzados a abandonar su patria, declaró en una entrevista con el periódico local Al-Aram. Además, calificó cualquier desplazamiento voluntario, como lo sugieren las autoridades israelíes, como inexistente en el contexto actual de Gaza, alertando sobre las graves consecuencias que esto podría tener para la seguridad y estabilidad regional. Las autoridades israelíes han emitido múltiples órdenes de evacuación en toda la franja, sobre todo en la ciudad de Gaza, forzando a la población a desplazarse hacia el sur. Desde el gabinete del primer ministro Benjamín Netanyahu, se ha promovido el desplazamiento forzoso de los habitantes hacia otros países, como Sudán, Somalia y Sudán del Sur, con vistas a una ocupación completa del área costera, propuesta que ha sido rechazada por la comunidad internacional. El traslado forzoso de población se considera un crimen de lesa humanidad,
por el Estatuto de Roma y los convenios de Ginebra, y expertos legales advierten que un desplazamiento forzado a tal escala constituiría una limpieza étnica contra el pueblo palestino. Arabia Saudí bajo paraguas nuclear de Pakistán tras ataque israelí a Qatar. Arabia Saudí firma un acuerdo de defensa con Pakistán, país con armas nucleares, tras el ataque de Israel contra Qatar. Pakistán, uno de 9 estados con armas atómicas, dice que su programa nuclear estará a disposición de Arabia Saudí en virtud de un acuerdo de defensa firmado por ambos. Esta declaración la hizo el jueves el ministro de Defensa de Pakistán, Khwaja Mohammad Asif, en una entrevista exclusiva con GOTV, lo que se traduce en el primer reconocimiento específico de que Islamabad ha situado a Riad bajo el paraguas de sus armas nucleares en medio de la escalada militar israelí en Asia Occidental. Al ser preguntado sobre si la disuasión que Pakistán obtiene de las armas nucleares se pondrá a disposición de Arabia Saudí, Asif declaró: "Lo que tenemos y las capacidades que poseemos se pondrán a disposición de Arabia Saudí según este acuerdo". Asimismo, en cuanto a la capacidad nuclear de su país, dijo que esa capacidad se estableció hace mucho tiempo cuando realizamos pruebas. Desde entonces, contamos con fuerzas entrenadas para el campo de batalla. Islamabad y Riad llegaron a un acuerdo de defensa el miércoles, declarando que cualquier agresión contra Pakistán o Arabia Saudí será considerada una agresión contra ambos estados. Algunos analistas consideran que este acuerdo es una señal para Israel, considerado desde hace tiempo como la única entidad de Asia Occidental con armas nucleares. El pacto se firmó luego del ataque israelí de la semana pasada contra Doha, capital de Qatar, en su supuesto combate contra líderes del movimiento de resistencia islámica de Palestina. La agresión, condenada por todos los países árabes islámicos y muchos estados occidentales, dejó 6 muertos y generó nuevas preocupaciones entre las naciones árabes del Golfo Pérsico sobre su seguridad, ya que los ataques israelíes han devastado la franja de Gaza y se han extendido por Irán, el Líbano, Qatar, Siria y Yemen. En la entrevista, Asif también criticó duramente a Israel por no revelar su programa de armas nucleares a la Agencia Internacional de Energía Atómica, OIA. Dijo: "No hemos mencionado a ningún país cuyo ataque desencadenaría automáticamente una respuesta de represalia. Ni Arabia Saudí ha mencionado a ningún país, ni nosotros tampoco", declaró el ministro de Defensa pakistaní. Calificó el recién firmado Pacto de Seguridad de un acuerdo general ofrecido por ambas partes, enfatizando que si hay agresión contra cualquiera de ellas, de cualquier bando, se defenderá conjuntamente y la agresión será respondida. Pakistán deja la puerta abierta a otros países para unirse al pacto. Al preguntársele si otros podrían unirse al pacto, Asif añadió: "Puedo decir que la puerta no está cerrada para los demás". Por su parte, el viceprimer ministro de Pakistán, Ishaq Dar, coincidió con las declaraciones de Asif. "Es prematuro decir nada, pero tras este acontecimiento, otros países también han expresado su deseo de acuerdos similares", afirmó. "Este tipo de acuerdos se rigen por el debido proceso.
Incluso con Arabia Saudí tardó varios meses en concretarse, declaró Dar a la prensa en Londres en declaraciones televisadas.